La Gran Falla. Durante millones de años, una gran parte de la Tierra se ha venido modificando, creándose un mundo con nuevos paisajes, cada uno lleno de una riqueza propia y especial de animales y plantas. Jamás en la historia de la vida y en ninguna parte del planeta se han visto explosiones evolutivas como en esta franja. Uno de los resultados de la explosión evolutiva es que ciertas criaturas lograron adaptarse a vivir en estos nuevos paisajes, como aquellas que lograron adaptarse a vivir en cualquier otra parte del mundo. Estas encontraron su hábitat en la Gran Falla de África. Huellas en el valle. El planeta Tierra es un fluido. De algún modo sigue siendo la misma estrella fundida que se desprendió hace 5.000 millones de años, cuando ella y los otros planetas se formaron de los gases que rodeaban al Sol. Tiene una delgada corteza exterior que está fragmentada, quebrada y flota sobre una bola de magma cuyas burbujas la empujan y la separan desde el interior. Como la superficie de una olla de flan hirviendo, los continentes y el suelo marino suben y bajan, truenan y se quiebran hasta que sale el fluido. Se enfría y se endurece. Nosotros que vivimos sobre la superficie somos tan pequeños y percibimos el mundo en una escala de tiempo tan breve que al menos que algo se estremezca bajo nosotros o que explote sobre nosotros, no nos damos cuenta de los movimientos de la corteza. Pero en una parte del mundo, en la Gran Falla de África, la violencia de los movimientos ha creado un paisaje que parece una tormenta en el mar. Pareciera que todo ha sucedido en un instante. Los riscos rodean al valle como un oleaje, y los volcanes se yerguen como olas que revientan. La Gran Falla semeja una larga fisura curva que empieza en Mozambique y en su camino hacia el norte forma montañas y valles, cráteres y lagos. Y la atraviesan fallas secundarias. En Tanzania se divide formando un collar que rodea al lago Victoria. Se une de nuevo en la base de las montañas etíopes, llega al Mar Rojo y finalmente se desvanece en Siria, a 4.000 millas de su otro extremo. Comenzó aproximadamente hace 25 millones de años en un virtual ayer geológico. Y todavía más, fue la marca terrestre más visible para los hombres que, estando en la Luna, miraron al lugar que los engendró.
La falla es joven y año con año se agranda. Los volcanes se extienden a través del oeste del collar y continúan moviendo la corteza al mismo tiempo que le dan su propia riqueza a los valles y a las laderas de las montañas con un abrigo de nueva lava. Los brotes de vida que surgen en este lugar son incidentales. Vida nueva surgirá aquí. Cuando la lava fluya o encuentre agua subterránea y provoque una explosión de cenizas, cubrirá el suelo de los valles donde la ceniza y la lava formarán una capa más gruesa que la del hielo en el Antártico. Las capas que se han formado, como las hojas de un libro, contienen la vida de hace millones de años. Los Mahona de Zimbabue entonan un himno a su dios Moari que empieza así. Junta las piedras para formar una gran montaña. Cuando la esculpas, el polvo se esparcirá y cubrirá la tierra. La vida en la corteza de la Tierra no solo tiene que sobrevivir a lluvias periódicas de fuego y a un ambiente asfixiante de cenizas, sino también sortear el cambio en las condiciones de altitud, topografía y clima. Esto es posible gracias al proceso fundamental de adaptación, la evolución. Ciertos tipos de vida han utilizado el interior de nuevas montañas, donde un conducto de lava se colapsó, dando lugar a una vegetación exuberante. En el monte Suswa, en Kenia, estos conductos, semejando cuevas, se formaron cuando los torrentes de lava se enfriaron al salir. Aunque aún fluya ardiendo con furor en el interior, estas cuevas pueden alcanzar cientos de metros. Sus paredes dan un aspecto gélido al interior del planeta. Por un momento la lava es líquida y en otro sólida. Los cambios de paisaje se pierden en la noche de los tiempos o del espacio. Como una boca del infierno, la lava fluye candente hacia el exterior como si fuese un río que se convierte en un lago, pero luego se seca y deja de fluir. Si el paisaje de la falla es como un mar seco, los escabrosos acantilados de sus bordes son como costas rocosas. El buitre rupel vuela sobre las planicies y valles como los pájaros marinos planean en las corrientes de aire. Buitres de otros lugares tienden a anidar en árboles en parejas. Aquí viven en colonias como las plagas y agrupan sus nidos sobre la misma clase de estrechas salientes. Cuando la falla comenzó a formarse, la era de los dinosaurios había pasado y la Tierra ya pertenecía a las aves y a los mamíferos. Los valles que estos buitres vigilan no forman parte de las fallas más grandes de la Tierra, pero ahí habitan. Hay valles mayores en el fondo de los grandes océanos de la Tierra, pero estos se formaron casi con el nacimiento de nuestro planeta. La gran falla africana es ahora la gran falla que algún día, en un futuro lejano, podrá convertirse en un océano. Y los acantilados podrán ser las costas. Actualmente, el lado oriente de la falla está seco, y por ello difiere del lado occidental, el cual está afectado por la humedad traída de los vientos del Atlántico que cruzan África.
La región más húmeda y la más alta comprende una cadena de 7 volcanes. Las Virungas, donde colindan Ruanda, Uganda y Zaire. Su paisaje es un ejemplo de lo que sucede cuando un bosque lluvioso del África Central se yergue hacia el cielo. No solo existen lagos de cráteres en estas praderas alpinas donde terminan los bosques, también existen arroyos que son descendientes de pequeñas plantas que habitan en el frío suelo del bosque. Las nubes que en su curso alguna vez mojaron a los bosques, ahora están atrapadas en lo alto de las montañas y permanecen ahí hasta que arrojan su última gota. Los árboles comienzan a los 10.000 pies y con ellos empieza la oscuridad, la humedad y el frío. Los bosques están compuestos casi totalmente de los árboles agenia que ganaron la carrera evolutiva por los hábitats más altos. El pájaro de sol es principalmente una especie del África Occidental. Otros pequeños animales del bosque del África Occidental se han adaptado, principalmente los de un abrigo grueso como la ardilla. Esta especie, cuyas pezuñas están extendidas para caminar en el lodo, los ciervos. Y este. Andrew Battelle, explorador del siglo XVI, lo describió en todos sentidos como un hombre, parecido a un gigante por su estatura. Battelle lo llamó Pongo y dijo que siempre andan en grupo y matan al hombre que pasea por la selva. Ahora lo conocemos como gorila y pasa la mayor parte del tiempo devorando nada más enormes cantidades de hojas y tallos. El animal que describió Battelle tenía el cuerpo cubierto de pelo, pero no muy grueso y de un color claro, no muy parecido al que vemos aquí. El animal que describe Battelle era un gorila de las selvas bajas y cálidas. Este es un gorila de montaña que, como muchos otros mamíferos de las virungas, tiene una piel gruesa y oscura. Monos y simios se encuentran en los bosques de África, pero el cambio de ambiente en la falla los ha confinado a pequeños bosques aislados rodeados de pastizales y matorrales espinosos. Existe una población aproximada de gorilas de montaña de 300. Tal vez no haya variado mucho. Frecuentemente se aventuran hacia arriba para buscar su alimento en los pastos, pero su mundo es hacia abajo, donde se halla tupido de bambúes y que ahora incluye tierras de cultivo. Están aislados, pero a su alrededor hay comodidad y bonanza, lo que les facilita su forma de vivir. Comen hojas, duermen en nidos hechos de hojas, se acicalan y juegan. Especialmente los machos se vuelven muy agresivos cuando luchan por el derecho de su harem. Cuando pelean, no necesariamente se lastiman uno a otro, pero de cualquier forma, no deja de ser algo serio. Y si uno es derrotado, tiene que salir a buscar otro grupo. Su corpulencia y la aparente ferocidad con la que pelean
es lo que ha hecho que por generaciones se les considere tan grandes y tan temibles. En su mundo esto es lo único que se asemeja a una lucha. Por otro lado, ellos viven en paz con grandes cantidades de alimento que incluye ortigas y plantas espinosas, las cuales no atraviesan su gruesa piel. Conforme van comiendo, las familias se mueven en circuitos regulares, como nómadas de distancias cortas, y la vegetación continuamente se recupera. Pueden establecerse, pero han desarrollado tal armonía con el ambiente que parece que siempre están en el paraíso. Las Virungas son la cadena de volcanes más larga que se levanta por el lado occidental de la falla. Hay unas más pequeñas. En general, el piso del valle empuja el magma para dejarlo en el borde del valle actual. Al este del lado oriental hay un volcán de un orden completamente diferente, el Kilimanjaro, que con más de 19.000 pies de alto es la montaña más alta de África. Kibo es la cumbre más nueva y más alta del Kilimanjaro. Hizo erupción por última vez hace varios siglos y se espera que algún día lo vuelva a hacer. El monte Kilimanjaro, como las Virungas, está vivo y creciendo. Hay glaciares a 3 grados al sur del Ecuador. Cuando en el siglo XIX los exploradores europeos regresaron a casa y platicaron de esto, la gente no podía creerles. La idea general sobre África es que representaba las cosas menos cambiantes, y en esa idea se incluía a la geología. En 1891, el profesor Henry Drummond escribió de África: no hay nada nuevo, no hay rocas extrañas, no hay formaciones, texturas o estructuras que pongan en duda la ley de la continuidad. Tampoco esto se sabía, que a 17.000 pies de altura del monte Kenia, ya muy cerca de la cumbre en el Ecuador, hay animales que podría pensarse que viven en la tundra ártica. Este monte ya no tiene actividad y está en proceso de desgaste y retroceso, y es casi tan alto como el Kilimanjaro. Hay mangostas de roca que están relacionadas con otro tipo de mangostas que viven en lugares más calientes que el Serengeti. Pero aquí, ellas tienen que buscar calor y conservarlo. Y su piel la utiliza el hombre, al igual que la de las liebres y la de los zorros árticos. Este suculento platillo, que solo crece a la entrada de la cueva de la mangosta, es el alimento de los cachorros, que al parecer practican con ella. Hasta que como adultos pueden comer plantas más nutritivas, como la terbacana gigante, a la que le toma 50 años alcanzar este tamaño. Hay una importante diferencia entre la cumbre de la montaña y la cumbre ártica. Aquí hay 12 horas de día y 12 horas de noche. En el Ártico, o siempre es de día o siempre es de noche. Hay una temporada fría y oscura y otra en la que no se oculta el sol. Pero en esta montaña ecuatorial todo tiene que ajustarse día con día a un invierno y a un verano. En la noche la humedad del suelo se congela y la tierra se cierra como una flor. Los Kikuyu de Kenia, quienes consideran esta región lejos del alcance de los humanos, dicen estas frases: mitad carne y mitad piedra vive aquí.
Amanece. Primavera. Todo se deshiela. En una hora la temperatura puede llegar a los 10 grados centígrados. Las plantas sobreviven la noche cerrándose y guardando el calor que absorbieron durante el día. Cuando hay sol, se abren para atrapar más calor. Y una vez cada 7 años florecen. Las inflorescencias pueden alcanzar hasta 6 pies de alto. Estas lobelias gigantes crecen solo en terrenos silvestres entre los 12 y los 15.000 pies. El pájaro malaquita, de penacho escarlata que vive del néctar de las lobelias, se halla en otros lugares, pero solo a esta altitud, y únicamente bebe el néctar de las lobelias gigantes. Los animales de todas partes se mantienen en armonía con los otros elementos de su ambiente. La conducta de esta ave se adapta como muchas otras a estas extrañas plantas. El territorio del macho contiene sus lobelias. La lobelia es el sustento, el escenario para su exhibición. La hembra lo juzga por el movimiento de su cola, por sus alas y por sus charreteras escarlatas. El monte Kenia ha estado inactivo por más de 1 millón de años y solo quedan migajas de su grandeza original. Pero comparado con algunas otras montañas de la falla, es muy joven. Encerrado por una cadena de montañas mayores por unos 3 millones de años y más bajas por unos 4.000 pies, con corrientes de agua que se abren paso hasta el piso de la falla. Los aberdares. A pesar de haber sido desgastados, los pastizales de montaña aún se conservan por arriba de la línea de los árboles. Estos no son bosques, pero son manchones de pastizales, plantas que como las lobelias del monte Kenia, florecen en la ausencia de árboles. La abertura de la falla ha cambiado dramáticamente la naturaleza del paisaje, creando nuevas oportunidades, precipitando la evolución. Algunos animales son grandes oportunistas. Un día un elefante caminó un poco más lejos y comió pasto en lugar de hojas. Otros son más especializados. Su estructura cambió con la evolución para ajustarse físicamente por generaciones específicamente dentro de su contorno. Este Jackson Franklin es tan característico de estos pastizales como la chachalaca roja lo es de Escocia. Este buitre blanco y negro habita en África Oriental, pero aquí la mayoría es negra. El cerval negro también se encuentra en los aberdares y difícilmente en otro lado. De todas las adaptaciones físicas, el cambio de color es la más simple de hacer para las especies. La mayoría de los gatos tiene manchas de color negro donde quiera que esté. Pero a estas altitudes, y con toda seguridad, debido a que el color negro es el que absorbe mejor el calor, el color arena normal ha desaparecido por completo.
El lado oriente de la falla es relativamente seco, pero en montañas como esta puede haber suficiente humedad para que los bosques crezcan. Es un bosque relicto que probablemente estuvo aquí desde antes que la falla apareciera. Esto sucedió en muchos lugares. En la medida en que la falla creció, los manchones de viejos bosques fueron rodeados por vastos pastizales. Y aquí hay otra influencia de la naturaleza sobre el bosque. Los cambios no siempre son causados por la geología ni por la vegetación que le da forma al animal. A veces es lo que lo rodea. Aquí el bosque se ha convertido en una especie de paradero gracias al esfuerzo de las criaturas africanas de mayor apetito. De hecho, los elefantes en cierta extensión han cambiado la forma del suelo. Ellos buscan la sal. Normalmente encuentran suficiente sal en las plantas que comen, pero en un lugar que se mantiene permanentemente húmedo como este, la lluvia disuelve las sales naturales del suelo, drenándolas hacia las corrientes, sobre las caídas de agua y hacia los ríos que la llevan a las tierras bajas. Solo en pocos lugares donde se encharca el agua, la sal regresa a la tierra. En estos lugares el elefante excava, literalmente se come el suelo y cambia el paisaje. El elefante crea su propio charco de sal, el cual es tan importante para él como un hoyo de agua en una llanura. Los cerdos gigantes son animales que habitan principalmente en África Occidental. En su primitiva frescura, los aberdares son como esclavos del bosque lluvioso más típico del África Occidental. Solo en estos manchones del bosque viven estos animales. Se revuelcan en el lodo al igual que el búfalo. El oxpecker se encuentra en el este y le sirve a los animales de grandes pezuñas de los bosques secos y de las sabanas. Los leones son depredadores lo suficientemente poderosos como para cazar animales de gran tamaño. Criaturas tan formidables como estas son de conducta gregaria que actúan en equipo. Son soberbios y majestuosos. Los leones son los únicos felinos que cazan de este modo, pero también es común en otros carnívoros que atacan a los simios y hasta a los humanos.
El león es un depredador de las sabanas que ha aprendido a cazar en los bosques. Esta es el águila de gran cresta. El águila coronada está adaptada para vivir en el bosque. El bosque donde habita tiene árboles extraordinariamente altos. El nido de esta águila está a 80 pies de altura. A pesar de tener las alas cortas para volar en estos bosques, el águila coronada es un fuerte y poderoso depredador aéreo, el segundo más grande de África. A su único polluelo le toma 2 años alcanzar su independencia. Sus presas son sobre todo monos, pero también se alimentan de pequeños antílopes. No solamente lleva la carroña a cualquier árbol. Después de la cacería puede llevar el alimento hasta su propio nido. Los padres alimentan al polluelo durante los primeros 6 meses, pero antes de los 2 años y antes de que la madre ponga otro huevo, todavía tendrán que ayudarlo. Esto ocurre normalmente con los grandes depredadores. Entre los animales que serán enseñados a cazar está este. El mono colobus blanco y negro. Cuando los ancestros de los simios empezaron a vivir en los árboles, probablemente fue para conseguir ahí su alimento. Sus patas las usaban para asirse, no para caminar, y sus manos, bien desarrolladas, son hábiles para colectar el alimento por su gran flexibilidad. Este tipo de mono casi nunca baja a tierra. Permanece en las copas de los árboles, donde obtiene su alimento y donde descansa. El efecto del crecimiento de la falla sobre los bosques del este de África fue aislarlos o separarlos y dejarlos como islas en el mar de las sabanas. Cuando esto sucedió, los monos de cada bosque se aislaron. El cambio del paisaje afectó la altitud, la lluvia y la temperatura, haciendo a los bosques aislados y diferentes unos de otros, lo suficiente para provocar que los monos también cambiaran, al grado de llegar a ser diferentes especies. A 500 millas de los Aberdares, en el bosque Ningwe de Ruanda, también existen los monos colobus blanco y negro. Ellos perdieron contacto con sus primos de los Aberdares hace cientos de miles de años. El bosque Ningwe es más bajo, más cálido, más húmedo y más denso que los Aberdares. Estos monos colobus están adaptados aquí. Andan en grupos de 300 o 400 en lugar de los grupos de 30 o 40 de los Aberdares. Ambas especies, sin embargo, tienen hijos blancos. Mientras están viajando, son seguidos para recoger lo que dejan de comida por los calao blanco y negro. El turaco ruwenzori es tan dependiente de los árboles para alimentarse y para refugiarse como los monos. El color de estas aves refracta la luz por la concavidad que presentan sus plumas. En los turacos, los colores verde y rojo son formados por pigmentos.
El color del gran turaco azul es originado por la refracción. Pero los pigmentos que dan la coloración verde-roja es una de las características del antiguo grupo casi reptiliano. También hay que señalar el significado especial de los colores en las aves. Los pájaros evolucionaron de los reptiles y desarrollaron pigmentaciones especiales. El alimento, que generalmente son frutas, las seleccionan por su forma y su color. También otras clases de alimentos. Nadie sabe exactamente por qué los turacos buscan las algas verdes filamentosas, pero deben ser importantes porque para conseguirlas abandonan sus defensas naturales como su refugio en la copa de los árboles y se arriesgan al presentarse ante los cocodrilos. Turaco azul. Mono azul. Si las aves evolucionaron como los animales diurnos, los mamíferos que tienen impecable sentido del olfato se desenvuelven en la noche. El tiempo, que es la clave de la evolución, a su vez hace que las reglas naturales se rompan. Algunas aves están adaptadas a vivir de noche y algunos mamíferos han regresado a hábitos diurnos. Los monos, como el mono Lost, imitaron a las aves en algo más que habitar en los árboles. También se alimentan de ellos. Así desarrollaron el sentido primario de la vista. De hecho, los monos invadieron el nicho de las aves, rompiendo la relación entre árboles y pájaros. Los árboles abastecían el alimento, el refugio, y los animales esparcían las semillas. Los monos y los simios son prácticamente los únicos mamíferos que pueden ver el color tan bien como las aves. El mandril habita en el Mara, al norte del Serengeti. A diferencia de los bosques siempre húmedos de los Aberdares y Ningüe, aquí se alternan las estaciones húmedas y secas. A veces los mandriles se alimentan como los monos ordinarios, pero a veces, aunque imitan a otros changos, también se alimentan del suelo. Sus miembros anteriores, además de ser usados para jalar las ramas y manejar las cosas, tienen otra función. Son útiles para caminar. Los mandriles son primates que, debido a que pueden caminar por el bosque, pueden también salirse de él e introducirse a la sabana. A diferencia de los monos arboreros, no están confinados a las primitivas islas forestales. Los mandriles, entonces, han prosperado en la falla cruzando las barreras que otras especies no han podido. Una vez hubo otro primate que también dejó el bosque, un simio. Un día hubo dos primates adultos y un adolescente que salieron del bosque, probablemente en busca de otro tipo de vida. Al poco tiempo, hubo una erupción y un manto de cenizas cubrió el terreno, preservando sus huellas, que quedaron cubiertas por más de 3,5 millones de años. Es la evidencia más antigua del mundo de un primate que caminó en dos pies. Los mandriles y los simios del bosque usan sus patas, es decir, sus manos como pies, pero este simio, el Afarentis, fue diferente. Liberó sus manos de cualquier obligación locomotora para mantenerse erguido. El animal en sí mismo debe ser muy parecido a un chimpancé moderno, excepto en su postura, en la forma de su cadera y en que sus manos estaban libres para asir cosas, transportarlas o colectarlas. Y sobre la tierra podía viajar más lejos y por períodos más largos que cualquier otro primate. Estas fueron las famosas huellas de la Etoli, no lejos de un lugar que frecuentemente y tal vez con justicia es llamado Edén, el cráter Ngorongoro.
El Gorongoro tiene un diámetro de 12 millas y no existía cuando se crearon las huellas de la Etoli. Pero 3,5 millones de años es mucho tiempo, suficiente para que un volcán de 15,000 pies emerja de un valle en el lado oeste de la falla y eventualmente estalle, se colapse y llegue a ser una cuenca colosal, el cráter más grande a lo largo de toda la falla. Ahora, debido a que está rodeado por paredes de más de un cuarto de milla de alto, parece un mundo perdido y mantiene la atmósfera del África antigua tal como la Etoli la describe en sus registros. El Ngorongoro tiene lagos, sabanas, bosques bajos, bosques de montañas y los clásicos animales del África Oriental, los que difieren de los animales, digamos, del Serengeti, solo en el hecho de que los rumiantes no migran. Casi todos ellos, presas y depredadores, viven toda su vida en esta cuenca de 12 millas de diámetro. Un día los erguidos monos hicieron las huellas de la Etoli. Otros animales fueron ahí y también dejaron sus huellas. Hace 3,5 millones de años, el modus operandi de los depredadores felinos o caninos sobre sus presas estaba bien establecido. Existían los mismos nichos y estaban ocupados. Podríamos ahora estar viendo el escenario de la Etoli con un diferente reparto. Los felinos debieron ser ligeramente mayores y con dentadura más poderosa. Y los principales cazadores en grupo debieron ser las hienas, que eran tan grandes como los leones. Un animal que probablemente no ha cambiado mucho es este. Los primates con los ojos desarrollados para ver el color y las manos para colectar frutos, al cambiar a la sabana se convirtieron en carnívoros, pero aún operan en grupos y utilizan palos y arrojan piedras, aunque todavía no son capaces de cazar grandes animales. Y muy probablemente, gran parte de su alimento lo obtienen de la carroña. Ellos tienen que pelear con las aves como estas por los restos que dejan los felinos.
La abertura de la falla no solo originó erupciones estables de la evolución en un paisaje que cambiaba continuamente, sino también le dio algunos de los mejores depósitos fósiles al África. Y este es el mejor de todos, el barranco de Olduvai. Desde lo más alto a lo más bajo de este barranco de 100 metros en Tanzania, hay registros de vida que nos llevan hacia atrás, capa por capa, casi 2 millones de años. Y en el fondo hay algo además de huesos: piedras. Hace casi 1.9 millones de años, un primate apareció con un cerebro de mayor capacidad que el de los primates erguidos. Y lo que pensó ese cerebro fue lo siguiente: no tienes que esperar a encontrar una piedra filosa para cortar con ella. Tú mismo puedes afilar una. Probablemente son las primeras herramientas conocidas elaboradas por las manos. Las herramientas más toscas fueron hechas por el primer miembro conocido del género del hombre, Homo habilis, el hombre hábil. Uno de los más parecidos que apareció medio millón de años después es su sucesor, el Homo erectus. Y luego, 1,5 millones de años más tarde, la habilidad se desarrolló más allá de las primeras herramientas que se realizaron. Comienza el arte. Se captura la esencia de las primeras experiencias de la vida y se imprime en las paredes de las piedras como en las cuevas de Kondoa en Tanzania. Desarrolladas por el ya maduro Homo sapiens hace casi 6.000 años, muy recientemente en la escala evolutiva, es prácticamente la única cosa que sucedió hasta antes de que el hombre volara al espacio. Conceptualmente, no difiere mucho del arte actual. Esta película, filmada en 1961 en el pueblo de los Azta, del lago Kiasi, en la región oriental de la Falla, da una rara, si no es que única, visión de la vida de una comunidad de cazadores nómadas del este de África. Los primeros Homo sapiens no fueron diferentes, excepto en los detalles más superficiales, de los humanos actuales. Aparecieron en esta parte del mundo hace cientos de miles de años. Un pastor suizo, un indio americano y un comerciante son tan descendientes directos como los Hadza. Pero sucede que los Hadza viven ahora donde aquella gente vivió y tienen una forma de vida que se asemeja a la de sus antecesores. La mano que sirvió para sujetarse de las ramas de los árboles y para colectar bayas se ha convertido en una compleja arma de cacería. El enorme cerebro humano es capaz de anticipar y planear el futuro. Los dedos aún se usan para cortar frutos, pero las armas están hechas con arte. Toda la actividad es coordinada por un vocabulario y una gramática complejos. Las bayas, en lugar de ser comidas al momento, son almacenadas como una conducta característicamente humana. La capacidad de sofisticar herramientas, de razonar y aprender de la experiencia de generaciones anteriores es que no todo el alimento puede ser utilizado de inmediato. Las viejas costumbres de los primates de andar en grupos trascendió a las nuevas generaciones como un concepto de comunidad y sedentarismo. La comida se preparaba, así que el alimento era más que subsistencia. Era una experiencia estética.
Otra cosa esencial para la existencia, la comunicación, se extendió a la conversación, la narración, el canto y la diversión. De todos los animales de la falla, los humanos fueron los más aptos para adaptarse mentalmente más que físicamente. En cualquier parte de la falla y del planeta, los humanos hallaron por sí mismos que la fórmula para existir era el trabajo. La postura erguida, la buena visión, el gran cerebro y las manos libres le permitieron hacer herramientas, pensar, hablar, vivir en sociedad y tener la capacidad de divertirse. Todos los detalles de estas variantes crearon la cultura. En los lagos de la falla, por ejemplo, hubo una cultura. En las sabanas, genéticamente los humanos son mucho más parecidos. De acuerdo a una prueba en la que se eligió al azar personas de diferentes partes del mundo, se encontró que estaban estrechamente relacionadas. Por otro lado, la misma prueba realizada con diferentes gorilas de montaña tuvo otro resultado. Pero las culturas humanas varían tanto como los paisajes, y tanto como los animales y las plantas que hay en ellos. Aquí la gran variedad de paisajes ha provocado una gran diversidad de poblaciones. Es claro el número de criaturas que han desaparecido a través de la historia, pero en ningún lado existe una riqueza tan evidente como en los lagos y las sabanas de la parte central de la gran falla de África.